Hola, bienvenidos a Rumbo Central. Mi nombre es César Campos. Junto a Karen Herrera estaremos en la conducción del presente programa. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo estás, César? Un gusto acompañarte. Igual, un gusto estar contigo. Karen, bueno, hemos conocido ya desde la semana pasada al equipo de transferencia que va a ocuparse del sector de energía, minas, hidrocarburos, y por lo tanto esperemos que este proceso de transferencia y sobre todo de conocimiento de la herencia que recibirá la administración de Keiko Sofía Fujimori sea muy exacta. Esperemos que un sector que ha estado tan maltratado desde el gobierno del señor Pedro Castillo, quizás con algunos interregnos, yo valoro el periodo en la que estuvo Jorge Montero, por ejemplo, el año pasado, que fue bastante efectivo. Sin embargo, ha sido un sector muy manoseado, ¿no? Y esperemos que este equipo de transferencia además cumpla a cabalidad. Así es, este equipo de transferencia ya está actuando, ya vemos ciertos avances, anuncios que se están realizando en los diferentes medios de comunicación. Hablamos del equipo de transferencia. En el caso del Ministerio de Energía y Minas, la transición está a cargo de César Segarra, Tabata Vivanco y Edwin Regente rumbo a este cambio de mando del 28 de julio. Hay que decir que son personas técnicas especializadas ligadas al sector minero con más de 15 años de experiencia en el rubro, ¿no? Así que eso da una luz verde para el sector minero también. Hablemos solamente del titular de esta comisión, el doctor César Juan Segarra Robles. Es abogado experto en Derecho Administrativo y Minero. Ha sido director general de asesoría jurídica del Ministerio de Energía y Minas durante más de una década, como bien resalta Karen. Por supuesto, ha integrado los equipos técnicos que han asesorado a la señora Fujimori, y también ha trabajado como miembro del directorio de Electroperú. Por lo menos es una persona que tú ves miembro del directorio de Electroperú, ha estado también en el sector de energía y minas, es una persona que tiene conocimiento, es una persona técnica en la cual debemos confiar. Así es, porque hay, digamos, temas que necesitan ser atendidos, principalmente para destrabar toda esta cartera de proyectos. Hemos visto recientemente en el Congreso Internacional de Minería, que ha tenido como anfitrión en nuestro país luego de casi 52 años, toda la expectativa que tienen otros países del potencial que tiene el Perú. Hay una cartera de proyectos valorizada en 67.000 millones de dólares. Y lo único que tenemos que hacer es tener reglas claras, generar estabilidad jurídica y, por supuesto, atraer inversiones con una certidumbre política, que exista tranquilidad para que puedan, de alguna manera, sentarse las bases para acuerdos y ofertas a largo plazo. Ahora, hoy todavía lunes nos queda la duda si el doctor Segarra será o no el ministro de Energía, Minas y Hidrocarburos. Eso queda a discreción de la señora Keiko Fujimori. El día de hoy vamos a tener un programa interesante, Karen, porque contamos con la presencia de Marisol Espinosa. Ella es abogada, ha sido periodista también, es colega, y también se ha desempeñado como congresista de la República y ha ejercido la primera vicepresidencia en el gobierno de Ollanta. Con ella abordaremos el tema del reto de recuperar la confianza en nuestras instituciones. Y también vamos a hablar con nuestra segunda invitada sobre la participación femenina en el sector minero, que cada vez va creciendo, pero a pasos lentos, hay que decirlo. Va a estar con nosotros en el programa Karina Ceballos. Ella es impulsora de la guía Equidad en el sector minero. Tenemos aquí esta guía que es, digamos, un compendio de buenas prácticas que todas las empresas pueden utilizar a modo de autodiagnóstico y que está disponible también en la página web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, así que con ella vamos a hablar sobre este tema. Como bien señala, es un tema también neurálgico dentro de la evolución de nuestra productividad y sobre todo esa equidad que debemos buscar no solo en el sector minero, sino en todas las otras áreas productivas de nuestro país. Antes de empezar las entrevistas, veamos el siguiente informe que ha presentado el equipo de prensa de Rumbo Minero. El Perú inicia una nueva etapa política tras la elección presidencial, en un escenario marcado por la polarización. Keiko Fujimori fue elegida presidenta por un estrecho margen frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, reflejando un país dividido y con profundas diferencias políticas y sociales. En este contexto, uno de los principales desafíos del nuevo gobierno será recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Durante los últimos años, el Perú ha enfrentado una prolongada crisis política, con cambios frecuentes de gobierno, enfrentamientos entre los poderes del Estado y un creciente nivel de desconfianza hacia las autoridades.
Especialistas coinciden en que fortalecer la institucionalidad requerirá promover el diálogo, garantizar el respeto al Estado de Derecho y ofrecer señales de estabilidad, transparencia y lucha contra la corrupción. Asimismo, será clave impulsar consensos para reactivar la economía, atraer inversiones y atender demandas sociales en un escenario donde la gobernabilidad dependerá de la capacidad de construir acuerdos. El reto para las nuevas autoridades será demostrar que es posible reducir la confrontación política y recuperar la credibilidad de las instituciones, un elemento considerado fundamental para la estabilidad y el desarrollo del país. Interesante el informe elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. Como lo habíamos anunciado, tenemos el gusto de presentar a la doctora Marisol Espinosa. Ella es abogada, todos la recordamos, ha sido congresista de la República, vicepresidenta también de nuestro país, y vamos a abordar el tema de los retos que tiene el Perú en este momento en que por primera vez una mujer asume por el voto popular la primera magistratura de la nación y la conducción del Estado. ¿Cómo estás, Marisol? Muy contento de tenerte en nuestro programa. Un honor de compartir esta tarde con ustedes. Bueno, hay muchos desafíos, todo se está poniendo sobre la mesa, más que todo las amenazas que vamos a tener de impactos duros en términos sociales, económicos, por el fenómeno del niño costero, pero también un legado que va a recibir Keiko Sofía Fujimori, con quien tú compartiste además el Congreso de la República, fueron congresistas simultáneamente, y que en verdad requiere pues una visión global, donde evidentemente hay que establecer prioridades. Para ti, ¿cuáles son ellas? ¿Por dónde debe empezar el gobierno de Keiko a mirar su gestión? Bueno, la prioridad que creo todo el país coincide es el tema de seguridad. Ya. El tema de seguridad, el segundo, el tema institucional, porque no olvidemos que venimos de una serie de recambios, de presidentes que no han sido electos, pero que están ocupando la primera magistratura, sin rumbos, con mucha improvisación, sin una tarea específica. Y creo que la elección, bueno, de la primera mujer presidenta, más que un tema de género, tenemos que entenderlo como un tema de liderazgo. Y ella tiene que asumir no solamente el liderazgo de la conducción en el tema de seguridad, que va definitivamente a requerir mucha mano dura, que generalmente la mujer no es asociada con el tema de mano dura, pero ella lo va a tener que asumir porque es un país que no puede ser posible que los taxistas terminan muertos en sus unidades a unos metros de sus salidas. Pero adicionalmente creo que ella tiene un reto y un desafío bastante grande en organizar la minería, en el tema, sobre todo enfrentar la ilegalidad, esa minería que destroza deforesta nuestra selva, que contamina los ríos. Estamos hablando de la ilegal, obviamente. La minería ilegal, que además no olvidemos que genera más dinero que el narcotráfico, y que la minería ilegal se ha constituido no solamente una forma de vida, sino que ha traspasado fronteras. No olvidemos en la zona de Condorcanqui, por ejemplo, ¿no? Es la minería del vecino país que se instala a depredar toda esa zona, y es mucho más grave porque esa es una comunidad guajún, que es una comunidad que tiene derecho a ser preservada. O sea, creo que tiene tres grandes desafíos. Seguridad, enfrentar el fenómeno climático del niño, que va a ser un niño bastante fuerte, y el tema finalmente de la minería. Y en línea con lo que menciona de la minería, ya se ha anunciado este equipo de transferencia de los ministerios, y en el caso del MINEM, del Ministerio de Energía y Minas, se habla de que esta transición va a estar a cargo de César Segarra, Tabata Vivanco y Edwin Regente, rumbo al cambio de mando del 28 de julio. Justo con César conversábamos de que son personas que conocen el sector minero y que además tienen más de 15 años de experiencia, lo cual ya nos da un buen indicador de que la presidenta electa Keiko Fujimori está poniendo énfasis en esta importante cartera de proyectos mineros, ¿no? Sí, bueno, creo que las tres personas designadas son personas eminentemente técnicas que conocen el sector, y eso es un gran punto a favor. Bueno, y además a nosotros nos acompañó, y creo que en varios gobiernos, ¿no? Porque es básicamente técnica, Tabata Vivanco, ¿no? Entonces, conoce el sector, sabe qué mejoras requieren,
Y creo que hay que ir directamente a la yugular para enfrentar el problema de la crisis de conflictividad en el país, ¿no? Marisol, tú provienes de Piura, siempre has estado muy ligada al interés también de lo que ocurre en tu tierra, esta tierra norteña tan querida por todos nosotros. Y esto me lleva a preguntarte sobre lo que tú has vivido, además desde que has sido congresista del año 2006 para adelante, sobre el proceso de descentralización, porque acá tenemos las estadísticas y las cifras muy claras de cómo el canon, el sobrecanon, las regalías son o mal utilizadas o no utilizadas, o generan, en vez de proyectos que tengan una visión, sobre todo para sostener la infraestructura, que tenemos una brecha muy grande en ello, más bien en obras pequeñas que se diluyen, o en actos de corrupción. El alto índice que hay de exgobernadores regionales, 14, que están presos, no nos habla muy bien. Entonces, no sé si tú compartes ese juicio que el diseño de la descentralización debe también variarse, porque en efecto la minería también es objeto de este mal diseño de la descentralización. Sí, creo que medidas que no se evalúan en el tiempo se tienen que volver a mirar, ¿no? En el caso, yo vengo de una región, todos aspiramos a la famosa descentralización. Claro. Pero ¿qué pasa con el tema de descentralización? Te entregan los recursos, ¿no? Entregan los recursos, pero los gobiernos regionales no terminan gastando todo lo que tienen y atomizando el presupuesto o invirtiendo en gasto corriente, que está prohibido además. Así es. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Primero, creo que un diálogo que permita determinar qué obras son importantes, porque si tienes, por ejemplo, 2.000 millones, en casos que tienes 19.000 millones de transferencias, ¿qué hacer? ¿Qué necesitan? ¿De qué mueren los pueblos? ¿De qué padecen los pueblos en nuestras regiones? Les falta agua a todos, les falta colegios, nos faltan hospitales. Creo que son 3 aspectos básicos en los cuales creo que ningún peruano estaría en oposición. Y yo creo que también este es uno de los principales acuerdos que debería arribarse en este Congreso bicameral. Por lo menos entender, primero, que la gobernabilidad es importante, que son parte de un país, que no es el norte y el sur. Correcto. Que las elecciones ya terminaron y que le corresponde tanto al ciudadano del norte como al ciudadano del sur, como al de Lima. Y que todos somos peruanos. Creo que eso es el primer también reto que tiene la presidenta, unir al país. Unir al país y entender que los recursos que vienen de la minería, que son recursos de producción natural, que nos pertenecen a todos los peruanos, más que una redistribución tiene que mirarse qué proyectos necesitas urgente. Agua, luz, hospitales, colegios. Ahí tiene que ir la inversión. No podemos tener más de 2.400 obras paralizadas en el país, precisamente porque se atomizan los presupuestos, porque le dices, te voy a dar el presupuesto y le entregas, la obra vale 50 millones y le entregas 1 millón. Y entonces están esperando los 49 millones. Pero en el caso de los recursos mineros, son recursos que se transfieren automáticamente, que no regresan al Estado, pero que se van acumulando en una cuenta. Entonces, los gobernadores regionales, ¿por qué no invierten en proyectos, por ejemplo, una represa? ¿Qué es lo que más reclama la gente? Sobre todo en la zona costera o en la zona alta, ¿no? Con el fenómeno del Niño, claro, todos recordamos que van a haber inundaciones, pero no olvidemos que en las zonas por encima de los 4.000 metros va a haber sequía. El Niño viene con una sequía para la sierra. Entonces, la presidenta también va a tener que enfrentar esta crisis climática y vuelvo a insistir, hay que capacitar a los operadores de los gobiernos regionales, porque también es gente que postula, llega sin mayor conocimiento del manejo administrativo, del manejo del Estado, entonces piensan que se pueden utilizar los recursos en gasto corriente, ¿no? O en contratar más personal, y no hay diseños de obras que permitan realmente llevar el agua potable
a las poblaciones. Creo que agua potable es punto clave. Claro, tiene que haber un acompañamiento, orientación de por medio. Hemos visto esta semana que Keiko Fujimori se ha reunido también con los gobernadores regionales. Uno de los temas en discusión también ha sido cómo enfrentar el fenómeno del Niño, y lo que esperamos sin duda es que también ese proceso de diálogo sea constante y poder tener reglas claras para que se pueda utilizar mejor el canon minero en las regiones. Sí, el canon minero tiene que utilizarse de forma más efectiva, porque las poblaciones tienen que sentir que la explotación de sus recursos naturales le están mejorando la vida. Sin embargo, podemos verlo, ¿no? En Cajamarca, la pobreza 45%, en Apurímac, la pobreza sí en los mismos niveles. No es que no hayan recursos, sino que no hay buen diseño de qué requiere la población, que hay que atenderlo, y no podemos malgastarlo en hacer una obra pequeñita que no le sirve a nadie, pero necesitas agua o necesitas el hospital. No hay camas, tienes que trasladarte a Lima para mejorar tu salud. Entonces, esos son los temas urgentes, ¿no? Educación, salud, claro, seguridad. Marisol, si bien tenemos ahora un beneficio tributario siempre de 2 dígitos y creciente de recaudación fiscal como consecuencia del alto precio de los minerales que se cotizan en el exterior y que nosotros producimos, pero tenemos una cartera de inversiones detenida de más de 67.000 millones, era 64.000, ha llegado a 67.000 millones de dólares, que es además una cartera que es previo a la pandemia del COVID-19. Entonces necesitamos destrabar evidentemente proyectos para aprovechar el ciclo de demanda, sobre todo de minerales críticos, que nosotros poseemos, que otras naciones no lo tienen, que va a haber de todas maneras en este periodo de 10, se prolonga hasta 15 años. Y si no lo hacemos, perdemos el tren de la UNA. El tema es que no solamente son los procedimientos engorrosos, lo que se llama la tramitología. Tenemos, como tú bien has dicho, el crimen organizado ya metido a través de la minería ilegal. Tenemos un Estado, como lo acabas de describir, que está mal diseñado en todo caso para el uso de los recursos que vienen de la minería. En la corrupción, que es un intangible, pero que hay que ver la manera de detenerla y sancionarla y acabar, por amor de Dios, por lo menos de la manera más elemental, en la administración de los recursos, sobre todo de los gobiernos subnacionales. Es decir, hay muchas fronteras que impiden incluso el flujo de inversiones y la posibilidad de que el Strade no traiga tampoco pues, un entusiasmo muy grande, a lo mejor, de grandes empresas. ¿Cómo poder, ahí te pregunto como política, globalizar todos estos factores, estos 4 factores, para enfrentarlos simultáneamente? Porque no se puede hacer solamente uno por uno. Primero, creo que el tema de formalización es clave. Claro. Porque ese minero artesanal que quiere trabajar, que está por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, tras las vetas, hay que formalizarlo. Pero ¿cómo los formalizas? Con 36 trámites y con burócratas que piensan que el Estado es de ellos y que el poblador no lo atiende. Es como un favor que le va a hacer. Creo que este es uno de los principales problemas, enfrentar el tema de formalización y que la formalización determine no más reinfo, no puede seguir prolongando una formalización que nunca va a llegar. Está bien, te formalizo y como lo hace Chile, ¿no? Te formalizo y encima te doy crédito para que tú puedas avanzar. Exactamente. Hay que beneficiarlo, hay que motivarlo. La ley, también. tenemos una ley también bien antigua de minería, ¿no? Claro, un código minero necesitamos. Tiene que actualizar a los tiempos modernos. Hoy ya no se utilizan tecnologías que antes se usaban. Hoy tenemos el avance científico y además de la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿no? Ahora como buscas el mineral, eso ha cambiado y requiere también cambios. Pero aparte de esto, creo que el sector minero, más que beneficios, porque nunca ha pedido beneficios, lo que requiere son condiciones claras, seguridad jurídica, estabilidad y la tranquilidad de que desde el gobierno lo van a dejar trabajar. Reducir los conflictos sociales, ¿no? Entonces, que la gente sienta que con la explotación también viene un beneficio que va a beneficiar a la población. Y ahí tenemos pendiente, por ejemplo, el tema del gasoducto. Claro. El gasoducto, han pasado 11 años entre investigaciones y paralizaciones y el cuidado de los tubos,
el gas aquí, las poblaciones de Lima pueden pagar 30 soles por gas. En cambio, el gas del sur llega a Pisco y de Pisco se regresa al sur a 70 soles el galón. Entonces, esas contradicciones que existen, hay que trabajar en ese tema, y creo que también ahí la presidenta tiene un reto de marcar y hacer un quiebre. Un shock de inversiones que le permita atender en estos primeros meses los temas más urgentes. Y el Congreso también va a tener un rol importante, porque va a tener la responsabilidad de debatir normas relacionadas a las inversiones, infraestructura, lo que veníamos conversando, simplificación administrativa minera, y también el tema de la competitividad. ¿Cómo ve, en pocas palabras, esta sinergia que va a realizarse entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso? Creo que un primer tema es que las instituciones no pueden estar compitiendo entre sí. Tiene que haber diálogo, y entre el Congreso y el Ejecutivo definitivamente tiene que haber diálogo. Lamentablemente la presidenta no tiene una mayoría fuerte, tiene 22 senadores Senado, y 44 creo diputados. Así es. Entonces no tiene la mayoría, va a tener que trabajar sus equipos, su gente, para hacer alianzas y lograr una mayoría que le permita a ella la tranquilidad de gobernar. Porque necesitas mayoría, definitivamente para gobernar necesitas mayoría. Tiene que trabajar, y los congresistas tienen que entender que el único objetivo de gobernar un país, tanto desde el Ejecutivo como desde la tarea que se les ha dado de legisladores, es que el país avance, no que el país retroceda. Y en esta tarea tienen que poner esfuerzos para llegar a un mínimo de consenso en cosas básicas y elementales, temas de seguridad, en temas educación y de salud. Creo que ahí no hay forma de decir no, y que la presidenta tiene que aprovechar esa oportunidad. Estupendo, muchas gracias, Marisol, por haber estado con nosotros. Muy ilustrativo lo que conversamos, basado en tu experiencia, además ya dilatada en la parte política y en la visión de país que tienes. Te comprometemos para acompañarnos en una próxima oportunidad, por favor. Muchísimas gracias. La doctora Marisol Espinosa, abogada, también colega periodista, por supuesto, ex congresista de la República, ex vicepresidenta, nos acompañó en este segmento de Rumbo Central. No se olvide, viene Expomina versión 2026. Más de 1.250 están que van a ofrecerse a su disposición también, si usted es proveedor, proveedora, para que pueda separar los últimos que ya quedan, del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú. Ya lo sabe, estamos en el canal 42 de Movistar, en Win, Vitel y más de 80 cables a nivel nacional en todo el Perú. Canal Rumbo Minero TV, 24 horas al día, en los 7 días de la semana. Somos la mejor herramienta de negocios en minería. Usted puede preguntar por nuestros paquetes publicitarios. Ya regresamos después de la pausa comercial. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región.
quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil no encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante. Evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. El mineral del día. Cobre, el mineral que mueve al Perú. Está en los cables que llevan electricidad a tu casa, en el cargador de tu celular y en gran parte de la tecnología que usas todos los días. El cobre es un mineral clave y uno de los más importantes para el Perú, debido a que es uno de los mayores productores de este mineral en el mundo. Gran parte de lo que el país exporta viene de este recurso y su impacto va mucho más allá de la minería. El cobre es un excelente conductor de electricidad y calor. Por eso es esencial en la construcción, en la energía y en la transición hacia tecnologías más amplias. Por ejemplo, un auto eléctrico puede tener hasta 4 veces más cobre que uno tradicional. Y sistemas como paneles solares o redes eléctricas dependen directamente de este mineral. Es decir, el cobre no solo mueve industrias, mueve el futuro. En nuestro país, el cobre no solo cobra empleo e inversión, también es uno de los principales motores de la economía. Solo en 2025, las exportaciones de cobre superaron los 24.000 millones de dólares y representan casi el 30% de todas las exportaciones del país. Es decir, casi 1 de cada 3 dólares que el Perú vende al mundo viene del cobre. Por eso, cuando su precio sube o baja en el mercado internacional, también impacta directamente en nuestra economía. Ahora ya lo sabes, ese material que no siempre ves está presente en tu vida todos los días. El mineral del día, porque entenderlo cambia cómo lo ves. Ingresamos a nuestro segmento internacional American Mining, dándole siempre la bienvenida a José González, editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero, que lo tenemos, gracias a Dios, físicamente presente. Ha pasado unos 10 días terribles estando en Caracas, Venezuela, precisamente donde lo tomó por sorpresa este terrible terremoto, deplorable situación la que vive el hermano país de Venezuela, porque hay más de 3.600 muertos ya a estas alturas. Te damos la bienvenida y reitero, gracias a Dios que estás bien de salud y no te ha pasado nada, José. Gracias, César. Amén. Sí, como le comentaba a Karen y Emilio en Amanecer Minero, que fue la primera entrevista que tuve el 25 de junio, al día siguiente del terremoto. Yo estaba en el Hotel Altamira Suites, en Altamira, en el distrito de Chacao, en Caracas. Así es. Se colapsaron 5 edificios en Caracas. El mayor colapso fue el edificio Petunia, que quedaba frente al hotel en el que yo me estaba quedando. ¿Y tú lo viste derruyéndose? Lo vi derruido prácticamente. El terremoto fue a las 6:03, duró 53, 59 segundos. Uno de los socios nuestros en Venezuela, yo fui a una reunión de trabajo por las privatizaciones que vienen en Venezuela,
me había dejado en la puerta del hotel a 10 para las 6. De hecho, comentábamos que si nos hubiéramos atrasado 15 minutos, el Petunia nos podía haber caído encima. De hecho, hay una pareja que murió en un automóvil que estaba estacionado o pasaba en el momento del colapso. Wow. Estaba en la habitación del hotel hablando con nuestro socio en Panamá, y ahí es donde empezó el temblor. Fue una dupleta, como dicen, dos temblores pegados, 7.2, 7.5. ¿Cuántos segundos aproximadamente pasaron? En 35 segundos entre el primero y el segundo. Entonces, si descontamos 35 segundos y duró casi un minuto, cada terremoto duró a su vez menos de 15 segundos. Uno descubre que el movimiento en el epicentro es segundos. Claro. Esto se da en Coro, en las costas al este de Caracas. Y la falla va de Coro a La Guaira y llega a Caracas. Y termina en Altamira, debajo del hotel donde yo estaba alojado. Justamente ahí. Claro. Lo que nos contaba un ingeniero es que el terremoto es como una onda, la onda sísmica es como una onda. Entonces, cuando la onda llega a roca, hace esto. Pero cuando llega a sedimentos calizos, que es donde han colapsado los edificios, hace esto. Y lo que sucedió es que colapsaron casi 200 edificios, han colapsado totalmente. Dicen que estadísticamente no es una falla estructural, lo que falló fue el suelo. El sedimento calizo se hizo como plastilina. Y los pilotes, cuando uno aprende de ingeniería, se ponen pilotes, sobre los pilotes se ponen columnas y vigas, y se ponen losas de concreto, que son los pisos donde nos paramos en los edificios. Los pilotes se quedaron sin sustento, se desestabilizaron y se cayeron. Totalmente. Por eso se caen así como acordeones. Exactamente. Y no hay forma, es decir, hay los nuevos estándares. De hecho, me decía un ingeniero que en Lima todos los nuevos estándares de construcción en la Costa Verde particularmente son con el sistema belga. Porque hay una forma de hacer pilote, se abre un hueco y se pone el pilote, pero hay otro sistema que es el sistema belga que le dan al pilote como con un martillo hasta que encuentra. Y la habitación quedó derruida. Nos evacuamos, estuve refugiado por 4 días y conseguí un hotel y 6 días más y ya estoy de vuelta. Y te tenemos aquí, felizmente con nosotros. Bueno, háblanos rápidamente de las consecuencias que ha traído este movimiento sísmico tan terrible en Venezuela, en la parte económica, en la parte de la producción petrolera, porque Venezuela evidentemente también vive de ese recurso. Como señalabas, las víctimas ya superan los 3.600, pero hay 30.000 desaparecidos. Ya las labores no son de rescate, sino de recuperación. Hay un problema de salud pública y de desplazados por la cantidad de estructuras no solo dañadas, sino inhabitables. Y el gobierno encargado está muy enfocado en atender ese problema porque ahí hay un tema de inestabilidad, de protesta que tiene que ser atendido. El costo, inicialmente el PNUD había dicho que podían ser 7.600 millones de dólares, pero acaba de salir un nuevo estimado de Naciones Unidas que habla de 34.000 millones de dólares. Wow. El impacto en el PBI puede ser entre 4 y 8 puntos del Producto Interno Bruto. La buena noticia es que esto encuentra a Venezuela en un proceso de recuperación. La producción petrolera había venido de un nivel históricamente bajo de 300.000 barriles a 1.100.000. Hay recursos financieros en cuentas del Tesoro. Los Estados Unidos están muy involucrados en el acompañamiento. Hay 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas Americanas asistiendo en La Guaira. Y la economía se esperaba que creciera entre 9 y 12 puntos este año. Y los recursos financieros existen. Podría ser que este sea lo que como se dice en inglés, el tipping point, el punto de inflexión en que Venezuela, si logran atender sus desavenencias políticas, más bien el esfuerzo por reconstruir Venezuela sea importante. El terremoto más severo en la historia de América Latina se dio en Chile y la recuperación tomó 9 años. El terremoto de Haití son 20 años y no se termina de recuperar. Dice Asdrúbal Oliveros, un economista venezolano, que eso depende de la capacidad institucional de reaccionar a la tragedia. Esperamos que Venezuela se parezca más a Chile y menos a Haití. Bueno, y ojalá que aprovechen este punto de inflexión para poder hacer cambios y recuperarse, teniendo en cuenta que también Venezuela tiene mucho potencial minero. Ahora,
otro tema álgido a discutir es la situación en Medio Oriente. Antes que te fueras a Venezuela, hablábamos en Amanecer Minero de que al parecer las conversaciones iban bien entre Estados Unidos e Irán, y ahora de un momento a otro Donald Trump sale a decir de que no va a negociar ya con Irán, que se acabó el alto al fuego, y tenemos ya el resultado de que el petróleo Brent se ha disparado un 6%. Ayer mencionábamos en Pulso de Mercados que la situación parecía haberse estabilizado, que en la reunión en Ankara, en Turquía, de NATO, no figuraba en la agenda el tema de Irán, porque se suponía que en estos 60 días del cese del fuego las cosas se habían estabilizado, el petróleo estaba a $73 el barril, Irán había atacado un buque catarí de gas. Sin embargo, en las últimas 24 horas atacan otros 2 buques. Los Estados Unidos hace 90 ataques en contra de Irán, están atacando plantas de las desalinizadoras y de electricidad, y el presidente Trump dice que el cese del fuego se suspende, que el bloqueo podría volver y que él no puede negociar con los iraníes después de haber dicho que eran razonables, sensibles y que podía llegar a acuerdos con ellos. La impredecibilidad de Trump, el Brent está transando a 79 llegó a transar a $79 post conflicto, de 72, 73. Veremos si es otra maniobra de Trump de ajustar la negociación. Coincidía con las exequias del líder supremo eliminado durante los ataques iniciales del conflicto en Irán. Las partes siguen presionando, se estaba recuperando casi al 90% del tránsito en el estrecho Hormuz. Si se vuelve a cerrar el estrecho Hormuz, volvemos a dinámicas, los mercados financieros revueltos nuevamente, el oro abajo, el cobre abajo, sin embargo se sostienen en las cotizaciones sin tener mayores correcciones. Y las tensiones de Israel-Líbano permanecen además, ¿no? Correcto. Y según se dice, Donald Trump advirtió al Líbano acerca de un probable ataque que iba a realizar. ¿Quién entiende todas estas locuras y rarezas que tiene el presidente de los Estados Unidos? Exacto. ¿No? José González, muchas gracias por estar con nosotros y tenerte aquí vivo y coleando para mucho tiempo todavía. José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, la cual usted puede acceder de manera absolutamente gratuita a todos estos diálogos, reportajes que prepara el equipo de prensa del grupo Digama. Usted lo ve reflejado en la revista líder del sector, Rumbo Minero. Acceda gratuitamente, www.rumbominero.com. Hacemos una pausa y retornamos. Cerro Verde, en Arequipa, es posiblemente la operación minera más emblemática del Perú en términos de convivencia con una zona urbana. Su historia se remonta a la época colonial, pero su transformación moderna comenzó en la década de los 90, bajo la gestión de Cyprus Amex y posteriormente Freeport-McMoRan. La optimización de Cerro Verde no es un proyecto de expansión cualquiera. Es la historia de cómo una mina puede mejorar la calidad de vida de toda una ciudad. Para poder operar su planta concentradora, una de las más grandes del mundo, Cerro Verde financió la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales La Encalada, limpiando el río Chili para toda Arequipa. El proyecto actual de optimización busca refinar los procesos internos para aumentar la eficiencia en la recuperación de cobre y molibdeno sin necesidad de ampliar el consumo de recursos básicos. Es una historia de mejora continua donde la tecnología y el compromiso social han permitido que una mina de gran escala opere de manera armónica a pocos kilómetros de la segunda ciudad más poblada del Perú. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales.
Bien, como habíamos anunciado, Karina Ceballos, impulsora de la Guía Equidad del sector minero, está con nosotros. La hemos tenido también en anterior oportunidad. Vamos a hablar sobre esta importante guía y todo lo que representa y constituye la participación femenina en el sector minero. Karina, un gusto como siempre tenerte en el programa. Muchas gracias. Estamos en el contexto del triunfo electoral de la primera mujer que llega a la presidencia de la República por el voto popular, la señora Keiko Sofía Fujimori, y eso nos tiene que motivar constantemente a hablar de cómo vamos a ir cerrando las brechas de participación femenina en todos los sectores, pero en particular en los desafíos que tenemos en el sector minero. Me gustaría que inicies con una visión global de cuáles son esos desafíos, esas brechas que existen en el sector minero. Muchas gracias, César. Efectivamente, es un momento que podemos aprovechar para tomar impulso y poner en práctica buenas prácticas. Así es. Para cerrar la brecha de género en el sector, en el ecosistema minero en realidad. En los últimos años, en los últimos 8 o 10 años, hemos estado en un proceso de análisis, de reflexión, por qué es que las brechas no se llegan a cerrar, cuál es la problemática. Y yo creo que ya hemos reflexionado lo suficiente en los últimos años. Sobrediagnosticados en el tema. Sí, en realidad, ¿no? Entonces ya desde hace un año, más o menos, 2, ya en el marco de Perumín 37, también el enfoque del mismo Perumín, el Foro de Equidad, fue justamente ver qué cosa ha funcionado a nivel de país, a nivel de gremios, de empresas mineras, de empresas proveedoras, es decir, de todo el ecosistema minero, a qué empresas determinadas actividades les han funcionado y al interior de sus organizaciones el porcentaje de mujeres ha ido creciendo. Y eso lo hemos visto, como te digo, a nivel país hasta empresas pequeñas, ¿no? Según datos del Ministerio de Energía y Minas, es importante resaltar que el 7,5% de la fuerza laboral minera está constituido por mujeres. Ahora, estamos viendo que ya existe esta guía Equidad en el sector minero y queremos consultarle cómo nace este proyecto, cuál es el fin y cuál es la importancia también de que en el sector se tome en cuenta estas buenas prácticas. Sabemos que ya hay una hoja de ruta que nos va a poner en contexto, como usted decía, lo que ya ha estado funcionando y cómo podemos mejorar en el sector. Bueno, esta guía parte primero, justamente, que en Perumín 37 dijimos tenemos que pasar de la reflexión a la acción. ¿Qué hacemos diferente para que todo eso que ya sabemos comencemos a implementarlo? Entonces, aparte del Foro de Equidad, lanzamos una iniciativa que es el sello Perumín a la excelencia en equidad de género, que este sello está basado en iniciativas que son globales, o sea, eso no se trata de inventar un nuevo estándar, sino estamos tomando inspiración y alineación en, por ejemplo, principios de la ONU, los ODS de la ONU, el Global Reporting Initiative, la ISO 26000, el EDGE Certification, que todos estos son como pilares internacionales con estándares bien establecidos hace mucho tiempo y que muchas empresas ya los usan. Entonces, ¿qué cosa quisimos hacer? Consolidar todo esto y con base en estos principios sacar el sello. Y con esta información establecimos las bases, invitamos a más de 400 empresas a postular y postularon 39 empresas. De esas 39 empresas, 24 obtuvieron el sello, esto con base en una calificación que esperaba que las empresas cumplieran al menos con 75% de todos los estándares. Entonces, cuando terminamos el proceso del sello, tomamos las buenas prácticas observadas en estas empresas que lo obtuvieron, conjuntamente con los estándares internacionales, y dijimos de qué manera facilitamos que esta información llegue a las empresas, a las personas. Si yo quiero saber, a ver, en mi empresa, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿Por dónde empiezo? Entonces decidimos crear un documento que, como dice su nombre, sea una guía práctica. Este es un documento de trabajo. Esto no es un documento de consulta donde vas a ver un marco teórico muy extenso, no. Esto es un documento que es muy fácil de leer, tiene las categorías de todos los pilares más importantes
para cerrar la brecha de género, para tener buenas prácticas al interior de una organización, que va desde políticas de equidad, menciona liderazgo y gobernanza, transparencia en reportes, son 8 pilares. Y te da una lista de buenas prácticas, cosas simples, que tú puedes decir, por ejemplo, ¿no? En el tema de políticas, ¿mi empresa tiene una política de equidad de género? No, sí. ¿No tiene? Ah, ya, puedo pasar por ahí. O, por ejemplo, incorporar políticas de equidad en los procesos de inducción. Cuando induzco el personal nuevo, hablo de equidad. No, ah, ya. Entonces, es tan simple como eso. Y cada pilar tiene una página. Y eso es todo. Es súper simple. Es súper simple. Ese es el principal propósito de esta guía. Simplificar la adopción de buenas prácticas al interior de la organización. Terminando la aplicación de todas estas, de todos estos consejos, digamos, al final hay un cuadrito que te sirve para consolidar todo lo que has diagnosticado y te ubica en tu grado de madurez. Es de un autodiagnóstico súper sencillo. Entonces, tú puedes tener esto como en tu trabajo, ya sea una empresa pequeñita, una empresa grande, como documento de consulta. Entonces, esto es simple porque es fácil de leer, es fácil de recopilar, está estructurado, recoge la información de estándares internacionales y de buenas prácticas que hemos observado en nuestro país. Entonces, eso así es como parte, así es como se usa y está disponible de manera gratuita. Los QRs están en la página web del instituto también. Y justo en el marco del World Mining Congress, que fue hace poco, sacamos una edición también en inglés. Entonces, esto también ha querido ser un aporte, no solamente para las empresas acá, sino también para compartir lo que se ha observado en nuestro país y probablemente sacaremos más adelante una segunda edición con aportes de otros países, con buenas prácticas observadas en la realidad en otros países, pero yo creo que este documento realmente es un punto de partida que simplifica la vida de cualquier empresa que quiera efectivamente cerrar la brecha de género y también ayuda mucho al ecosistema en general, porque nosotros hemos pasado de 6% de participación de mujeres en el sector durante casi 11 años y poco a poco ha ido subiendo a 6, a 7 y me parece que en uno de los últimos reportes del MINEM aparecía 8.1, creo que es la cifra más reciente, pero estamos ahí, o sea, no es ni 10. Todavía falta mucho. Falta muchísimo. Nos hemos demorado como 10 años en pasar en 2 puntos porcentuales. Esto nos va a ayudar a hacerlo más rápido. Parece mentira en una lectura histórica cómo desde el inicio de la lucha de las sufragistas en Inglaterra a fines del siglo XIX, pasando por Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad en Nueva York de conocer la Liga de Mujeres Votantes, fundada en 1921-22, la pugna por la adquisición, el reconocimiento de los derechos políticos, primero, de la mujer, ha sido muy larga y tensa, sobre todo, ¿no? Cuando uno se pone a mirar por qué laboristas, conservadores en Inglaterra se oponían al voto de la mujer cuando ellas simplemente reclamaban ser ciudadanas comunes y corrientes. Además, en el caso de Inglaterra, curioso, porque podían ser elegidas pero no podían votar. Se dio un momento la posibilidad de que sean elegidas pero no votar. Ahora estamos en la parte más bien del tema productivo, económico. ¿Cuánto crees tú, Karina, que podamos nosotros evolucionar en el cierre de las brechas? Has mencionado una cifra, lo que señala el MINEM, 6,1 a 8,5. Todavía es poco. ¿Cuánto crees tú o calculas que esta presión, esta comprensión, además que debemos tener los varones y la sociedad en su conjunto del rol de la mujer en la minería, puede evolucionar? O sea, idealmente sería al menos 2 dígitos. Claro. Debiera ser. Es cuestión de realmente tener un plan. Uno de los pilares que muestra, por ejemplo, la guía es que el cierre de brecha de género debe ser parte de la estrategia de las empresas. No solamente un propósito que debe estar en el plan del año o una buena práctica, ojalá para tener el sello, no. La estrategia debe apuntar a eso, porque la sociedad está conformada por hombres y mujeres. Claro. Y el campo de acción de mujeres no solamente es trabajar en la misma mina, sino que en cualquier parte de la operación, en cualquier parte del ecosistema. Se trata de integrar a la sociedad por igual. ¿Para qué? Para que sea sostenible, si se trata de eso. Cuanto más diversa sea la población que trabaja en la minería,
más sostenible va a ser porque va a estar parte del desarrollo económico de todos. Entonces es por sentido común lo que tú dices, ¿no? Podían votar por las mujeres, pero ellas no podían votar. Es cosa como que no tiene sentido, no es sentido común. Esto es parte de eso, ¿no? ¿Dónde deberíamos estar? ¿Por qué Chile tiene 20%? Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia? No tiene sentido. Perú se encuentra por debajo de Argentina, México, Colombia, Bolivia, países de América Latina, nuestros vecinos nomás ya están avanzando con este boom de oportunidades que existe y además porque la mujer también puede aportar un valor distinto que complemente lo que ya ha venido funcionando, ¿no? Y podemos ahora, bueno, esperemos que el impulso a la minería ahora se auspicia mucho mejor. Estamos en un momento en que debiéramos tener muchísima más inversión y los nuevos proyectos mineros son una oportunidad infinita para que se cierre la brecha de género porque estas empresas pueden partir con buenas prácticas desde el inicio. Karen ha aludido hace un momentito al aporte de valor que puede dar efectivamente las mujeres. Me gustaría que pudieras desarrollar un poco por dónde camina ese aporte de valor que realiza el sector femenino en la minería. Bueno, partiendo solamente por, nuevamente, que la sociedad está partida hombres y mujeres de manera igual, ¿cierto? Pero además, el enfoque que tienen las mujeres es como cuando tú tienes una fuerza laboral en la que todos son iguales, la perspectiva solamente apunta a los mismos problemas, a el mismo enfoque, las mismas preocupaciones, porque es un grupo homogéneo. Correcto. Cuando tú aportas diversidad a ese mismo grupo, tienes muchas otras ópticas. Desde el mismo punto, perspectiva de la conflictividad. Si tú te pones a pensar en las comunidades generalmente, ¿quiénes están a cargo de las reuniones de la comunidad? ¿Quién está a cargo del bienestar de la comunidad? ¿Quién está a cargo del sustento de las familias? No solamente económico, sino del funcionamiento. Las mujeres. ¿En qué industria, en qué sector es donde hay más conflictividad por sí mismo? En minería, por ejemplo. Pero hay pocas mujeres. Si hubiesen más mujeres, todo eso sería mucho más fácil de manejar justamente porque ese es un aporte social de las mujeres. Claro. En la comunidad, el sentido de bien común, el sentido de invertir para la familia. Entonces, ese aspecto es el primero que te puedo mencionar y ese que te decía de sentido común. Y además porque aportamos probablemente como mujeres una visión totalmente diferente, ¿no? Y eso complementa obviamente el trabajo que se tiene que realizar. Se habla mucho de la diversidad y equidad como factores de competitividad. Estamos viendo que en el sector minero hay que ser competitivos. Y ahora que podrían aperturarse más proyectos, eso quiere decir que vamos a requerir más personal capacitado, más personal con experiencia y sin duda también las mujeres podrían entrar a tallar ahí. Absolutamente. Y eso también va de la mano con los proyectos de sostenibilidad del sector que apuntan a formar niñas en carreras STEM. ¿Para qué? Para que las niñas de hoy se conviertan en las jovencitas de mañana, en las profesionales de un poco más allá y que quieran ser parte del sector minero. Entonces hay muchos de esos esfuerzos que van hacia que las niñas se interesen por formar parte de la industria, porque ya, por último, digamos que las empresas ya abren las puertas y que vengan mujeres, vamos a prepararlas y todo, pero si a las mujeres no les interesa, ¿cómo haríamos? Entonces tenemos que partir por fomentar ese interés, difundiendo también todos los beneficios que representa para las familias que sus niñas y sus jovencitas sean parte de la industria. Karina, ¿cómo se puede acceder, cómo se puede adquirir la guía de equidad en el sector minero? En la página web del instituto hay un link en la misma página y es la descarga gratuita. Así, sí, absolutamente es gratuita. Y como les digo, hay una hoja después, al final de todas las recomendaciones, y se pueden bajar y las pueden usar como un checklist para ver qué cosas van implementando. Es súper fácil de usar. Muy bien, muchísimas gracias, Karina, por haber estado con nosotros nuevamente y de verdad muy interesante. Sobre todo ver que se han recogido, como tú bien has señalado, estándares ya internacionales. Estamos en un proceso cada vez más incrementado de globalización y es bueno que haya visiones comunes que se puedan recoger. A veces uno dice no hay nada nuevo bajo el sol. Recojamos también experiencias positivas y sobre todo
para ir cerrando esa brecha tan nociva y nefasta, yo siempre lo he pensado, que hay entre las mujeres y los hombres, que es innecesario totalmente, y además poco valioso para el factor de competitividad, como decía Karen, de las empresas. O sea, si no vamos a poner en valor eso, estamos fregados. Así es, literalmente. Muchas gracias. Karina gracias. Ceballos, impulsora de la Guía de Equidad, estuvo con nosotros. Ya lo sabe, Rumbo Minero TV, ahora canal de televisión, que sale 24 horas por los 7 días de la semana. Usted lo puede sintonizar en el canal 42 de Movistar, en Win, Vitel y más de 80 empresas de cable en todo el Perú. Somos la mejor herramienta de negocios en minería. Puede preguntar por nuestros paquetes publicitarios y en fin, todo lo que usted, si es proveedor, proveedora, puede anunciar a través de los programas de televisión que tenemos. Vamos con Iván Arenas y su segmento Minería y Sociedad. Las comisiones de energía y minas, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, serán claves para saber cuáles van a ser las posiciones de ambas instituciones con respecto a la minería ilegal y a la minería informal sobre todo. Vale recordar algo, y es importante decirlo, porque en las sucesivas legislaturas anteriores, la Comisión de Energía y Minas estaba en manos, ya saben ustedes, de la izquierda o de grupos que se han, de alguna otra manera, favorecido, que han favorecido directamente a la minería informal a través de las sucesivas ampliaciones de Reinfo, pero sobre todo porque no quieren depurar y no quieren hacer reformas en el Reinfo. ¿Cómo es posible que un Reinfo no tenga posibilidad de ser investigado por un delito penal? Ojo con eso, pero aquí el tema es la Comisión de Energía y Minas. Acuérdense ustedes que en la Comisión de Energía y Minas anterior estaba la congresista Diana González, que fue una auténtica muralla de contención de los arrebatos, de los intereses de estos congresistas que defienden o defenderían, en ese momento defendían la minería informal. ¿Qué sucede? Sucede que no vamos a tener a Diana González no va a estar en la Cámara de Diputados, tampoco en la Cámara de Senadores. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que ver quién va a ser la Diana González en esas dos cámaras importantes para la definición de la política minera. Entre ellas, además, para la ley MAPE, ojo, y además de eso, para la formalización, la continuidad de la formalización hasta el 31 de diciembre. Seguiremos conversando sobre estas dos comisiones aquí en Rumbo Minero. Gracias. Expomina Perú, Gran Feria Minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La Feria Minera Peruana Top 5 Mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Muy bien, llegamos al final del programa, Karen, y como siempre hemos podido recoger, además ilustrarnos con la visión que tienen diferentes invitados, como en el caso de Marisol Espinosa, que ha sido vicepresidenta congresista de la República, respecto a lo que debe hacer prioritariamente la administración de Keiko Sofía Fujimori, que deberá de iniciarse el próximo 28 de julio. Ella, según su parecer, cree que los temas esenciales son seguridad, los efectos del niño costero y ha mencionado singularmente el tema de la minería ilegal. Claro, y Marisol, proviniendo de Piura, conoce muy bien todo lo que ha ocurrido con la participación de la minería ilegal en el norte y nos ha desarrollado además
situaciones verdaderamente dramáticas que siempre nosotros también acá en Rumbo Central lo ponemos sobre la mesa. Así es, ella ha señalado que la minería ilegal va a ser uno de los principales desafíos del gobierno de Keiko Fujimori, al igual que tener, digamos, la oportunidad de abrir el diálogo, generar consensos con un Congreso en donde no tiene mayoría, lo resaltó nuestra invitada en varias oportunidades, indicando que lo mínimo necesario sería llegar a consensos en temas de seguridad, educación y salud, que no es una competencia entre lo que hace el Ejecutivo y lo que hace el Legislativo, sino que todos tenemos que avanzar con una visión país para poder hacer despegar no solo la parte económica, sino también el sector minero del cual tanto hablamos. Y pasando por el reto de unir al país, como ella mismo dijo, y lo dicen todos nuestros invitados. Y muy interesante también, ¿no es cierto?, lo he conversado con Karina Ceballos acerca de esta guía. Así es, esta guía que pueden utilizar todas las empresas que están en el sector minero para que de alguna manera puedan conocer todos los estándares internacionales, reflexiones importantes de la ONU, de otras entidades que ya hablan de la equidad de género en el sector minero, del aporte valioso que puede hacer la mujer al sector y de brindar, digamos, estas herramientas de autodiagnóstico a las empresas para que puedan ver cómo van. Ella ha señalado además que hay que tener en cuenta que se recogen estándares internacionales que son sumamente importantes y este checklist también está en la página web del instituto, en la página de Ingenieros de Minas del Perú. Efectivamente, y lo importante de ello es, justamente tú lo señalabas también en la presentación, ese lento incremento que hay todavía de participación femenina en el sector minero, ¿no? Según el dato que nos ha brindado Karina, que proviene del MINEN, ha subido solamente de 6,1 a 8,2, 8,5 creo. Es un avance, pero muy modesto, ¿no? Y uno se pregunta por qué no podemos también en ese aspecto ir acelerando los términos, los estándares de equidad que debe haber, no solamente en la minería, reiteramos, sino en todos los sectores productivos, ¿no? Y estamos muy por detrás de países vecinos, ¿no? Chile, Argentina, Bolivia, que también tienen potencial y que ya están viendo qué es lo que se necesita para ser competitivo en el sector minero, que ahora además trae mayores desafíos con todo el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Totalmente de acuerdo. Karen Herrera, César Campos, hemos estado en la conducción del presente programa de Rumbo Central. Usted no se pierda la programación de Rumbo Minero, continúe en ella.